Bien, entonces empezamos. En el primero yo tengo un triángulo rectángulo. Se ha trazado la altura que mide C y los catetos son A y B. La proyección de A es 9 y la proyección de B mide 16. Por lo tanto, yo puedo utilizar aquí el teorema de las proyecciones. Y entonces lo que yo puedo decir es que A al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. O sea, va a ser igual a 9 por 25. Entonces, se tendría que sacar raíz cuadrada a 9 y 25, que es 3 y 5, que se multiplican, por lo tanto, vale 15. Y de esta forma voy a obtener B también, ¿no? Entonces, según la propiedad, el cuadrado de uno de los catetos es igual a su proyección, 16 en este caso, por la hipotenusa. Igual, el exponente 2 pasa como raíz cuadrada, por lo tanto me quedaría 4 por 5. Entonces, B vale 20. Y me falta encontrar C. Aquí puedo utilizar el teorema de la altura. El cuadrado de la altura es igual al producto de los dos segmentos en los que divide a la hipotenusa. Por lo tanto, se cumple que C al cuadrado va a ser igual a 9 por 16. De igual forma que los anteriores, el cuadrado pasa como raíz y tendríamos raíz de 9, 3 por raíz de 16, 4, 3 por 4, 12. C es igual a 2. Y entonces finalmente A más B más C es igual a 15 más 20 más 12, 47 unidades. Entonces, ese fue el primero. Aplicación directa de las relaciones métricas en el triángulo rectángulo, relacionando los catetos con sus proyecciones y la hipotenusa. Pasamos a la siguiente. Bien, en la segunda tenemos un triángulo rectángulo. Esta es sencilla. Si nosotros tenemos expresiones para todos los lados de un triángulo rectángulo, podemos relacionarlos de frente con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya es bastante conocido. Por lo tanto, listo, entonces teníamos x menos 8 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado, porque la hipotenusa mide x. Bien, entonces, bueno, nada, aquí queda aplicar el producto notable. Sí, aquí hay que tener cuidado de no decir que esto es x al cuadrado menos 8 al cuadrado. Cada vez que tengan un binomio al cuadrado, tienen que recordar hacer el producto notable. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que sería 16x, más el cuadrado del segundo, 64, más el otro binomio al cuadrado, sería x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 2x, más el cuadrado del segundo, 1. Y esto es igual a x al cuadrado. Bien. Antes de continuar, podemos simplificar ambos lados, en ambos lados de la igualdad. Yo tengo x al cuadrado se va, x al cuadrado se va. Además, puedo unir 16x con menos 2x. Y hay que considerar que es una expresión cuadrática. Es una igualdad, por lo tanto vamos a darle forma de ecuación cuadrática, igualando a 0. Y entonces yo tendría el x cuadrado ya es positivo, se queda en la derecha, menos 16x menos 2x menos 18x, 64 más 1, 65. Es igual a 0. Y aquí queda intentar aspa simple. Si es que no sale con aspa simple, ya lo haríamos con la fórmula cuadrática. Pero aquí sí va a salir porque x y 65
sería 13 por 5, que sumados me darían 18. Pero como es 18 negativo, vamos a poner menos 13. Y vamos a poner menos 5. X menos 13 y X menos 5. Si yo multiplico en aspa, me va a salir menos 5, menos 5X menos 13X menos 18X. Es correcto. Luego podemos afirmar que X menos 13 por X menos 5 es igual a 0. Porque lo único que hemos hecho es factorizar la expresión de la derecha. Pero para que dos números me den 0 al multiplicarse, quiere decir que los dos o uno de los dos es 0. Y entonces voy a tener dos valores para X. Voy a tener que X vale 13 o X vale 5. Y tengo que decidir cuál de los dos valores es correcto. O es el más conveniente, o es el que debería ser, y el otro no. X menos 13 es igual a 0, entonces X igual a 13. X menos 5 es igual a 0, entonces X es igual a 5. Pero ¿qué pasa? Sucede que hay que ver si puede valer 13, si puede valer 5. A veces nos resulta un número positivo y un número negativo. Y como estamos en geometría, donde las medidas tienen que ser positivas, descartamos el negativo. Pero en este caso los dos son positivos. Entonces nos vamos a la figura. X puede ser 13 o puede ser 5, no hay problema. X menos 5, 13 menos 1, 12, 5 menos 1, 4, no hay problema. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos X menos 8. Si tenemos X menos 8, ya no podría ser 5, porque 5 menos 8 es menos 3. Y 13 sí podría ser. Entonces, eso hace que finalmente yo diga, con 13 sí puede ser y con 5 no puede ser. Entonces, finalmente, X vale 13. Y ahí está el problema número 2. Ya hemos aplicado. Es sencillo porque ya solemos conocer esta figura. Aplicamos teorema de Pitágoras, pero en el desarrollo sí hay que tener cuidado, ¿no? Aplicando correctamente el binomio al cuadrado, factorizando y luego decidiendo cuál es el valor que sí puede tener la incógnita X en este caso. ¿Ya? Continuamos. En el problema número 3, yo tengo dos catetos, 8 y 6, y me piden calcular la medida de la altura. Bien, entonces, aquí vamos a ver, si yo tengo 8 y 6, por teorema de Pitágoras, yo puedo determinar cuánto vale la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa va a medir 10. ¿Sí? Aquí yo puedo decir que la hipotenusa mide 10. No, eso ya no debería ser inconveniente. Tengo dos catetos por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa vale 10. O por ya la relación que ustedes conocen. Si es 8 y 6, el otro será 10. Entonces será 3, 4 y 5. Y aquí puedo hacerlo también de varias formas, porque incluso yo puedo identificar de qué ángulo se trata, porque el triángulo de 3, 4 y 5 es de 37 y 53. Y tendría que resolver en este triángulo de la derecha, porque es rectángulo, ¿no? Entonces aquí no está indicado, pero en la figura de la ficha sí me dicen que es un triángulo rectángulo. Pero también lo puedo hacer por relaciones métricas porque hay una relación que me dice que el producto de los catetos es igual al producto de la altura por la hipotenusa. Entonces, si yo aplico esa relación, yo tendría que 8 por 6 va a ser igual a 10x. 8 por 6, 48. Ahí está, el número 3. Seguimos. Problema número 4.
En el problema número 4 tenemos una semicircunferencia. Entonces ya cuando vamos teniendo otras figuras, no solamente va a ser propiedades específicas de los triángulos rectángulos, sino de las figuras que ya tenemos. Así que hay que tener en cuenta aquí las características de la circunferencia, de la semicircunferencia y algunas propiedades que podamos recordar. Bien, entonces aquí tenemos, si me dicen que, a ver, teníamos QB vale 6, AQ vale 3. Ya, entonces, ya, aquí puedo aplicar de frente la propiedad o puedo decir primero que es un triángulo rectángulo, porque si yo uno los puntos y obtengo los segmentos AP y PB, yo voy a tener un triángulo rectángulo porque este ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que falta de la semicircunferencia, que es de 180 grados. Y como es la mitad, va a ser 90 grados. Y entonces tengo el caso de arriba, no, tengo la altura. Tengo la altura y tengo los dos segmentos en los que se divide la hipotenusa. Por lo tanto, aquí puedo aplicar que la altura, que el cuadrado de la altura, x al cuadrado, va a ser igual al producto de los dos segmentos en los que se divide la hipotenusa. Por lo tanto, será 3 por 6. 3 por 6 es 18. Tendríamos que x es igual a raíz cuadrada de 18. Y si es que se puede sacar un factor de la raíz, lo sacamos. 18 es 9 por 2. Raíz de 9 es 3. Y adentro se queda el número 2 que no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, x es igual a 3 raíz de 2. Podemos sacarlo con de frente la propiedad o verificamos primero, o bueno, más que verificamos, confirmamos que es un triángulo rectángulo. El número 5 es la misma figura casi, así que va a ser de lo mismo. En la pregunta número 5 nos dicen calcular AP por PB y nos dan los mismos datos. Bueno, no los mismos datos, sino los mismos elementos, ¿no? AQ, y en este caso no nos dan todo QB, pero nos dicen que el radio es 5. Como el radio es 5, yo puedo completar los demás radios. Este OB también va a medir 5. En todos estos casos, el punto O indica el centro de la circunferencia o semicircunferencia. Vale 5, porque es un radio. Y AO también es un radio, pero como ya tengo 2, yo podría decir que aquí va a ser QO mide 3. QO mide 3. Pero tengo que encontrar cuánto vale AP, cuánto mide AP y cuánto mide PB. Y entonces dibujo esos dos segmentos, AP y PB. Tendría que encontrarlos. Y entonces, igual que el problema anterior, yo puedo encontrar la altura. Podría encontrar la altura. La altura en este caso, si yo le pongo X, si yo digo, esta altura mide X, entonces yo tendría X al cuadrado sería igual a 2 por 8, porque el cuadrado de la altura equivale al producto de los dos segmentos en los que se divide la hipotenusa. 2 por 8, 16. Por lo tanto, X vale 4. Ya tengo X vale 4. Y si ya tengo X vale 4, yo puedo encontrar AB por teorema de Pitágoras. De igual forma, PB por teorema de Pitágoras. Y entonces, tendría ahora lo siguiente. Yo tendría AP al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más X al cuadrado, que era 16. O podría haberme quedado aquí, porque necesito los cuadrados, más 16. Por lo tanto, es 20. AP es raíz de 20.
y raíz de 20. Si yo saco el factor aquí en 20, 20 es 4 por 5. Por lo tanto, el factor que sale es 2 y se queda el 5. P vale 2 raíz de 5. Y de la misma manera voy a hallar PB. Puedo hallar PB de la misma manera porque yo tengo X y 8. X vale 4. Y entonces aquí yo diría que PB al cuadrado es igual a X al cuadrado, que es 16, más QB al cuadrado, que es 8 al cuadrado, 64. Por lo tanto, PB es igual a la raíz cuadrada. 16 más 64 es 80. Y aquí en 80 es 16 por 5. Por lo tanto, sale 4, que es la raíz de 16, y queda la raíz de 5. Finalmente, multiplico los dos números que me piden y yo tendría que AP por PB es igual a, yo multiplico 2 raíz de 5 por 4 raíz de 5, 2 por 4, 8 por 5, 40. Ya, eso es si es que encontramos cada uno de los segmentos. ¿Se podría hacer de otra forma? Sí, se podría hacer de otra forma. Porque si tenemos una propiedad que relaciona justo el producto de los catetos. Ya, a ver, vamos a mover un poco. Aquí he encontrado la altura y luego he encontrado el producto. Pero yo tenía una propiedad que me decía que el producto de los catetos también era igual al producto de la hipotenusa por la altura. Y entonces, si yo ya encontré la altura aquí, ya encontré que la altura vale 4, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir que, vamos a ponerlo otro color. Yo podría decir aquí, lo que me están pidiendo, AP por BP, va a ser igual a la altura, que vale 4, por la hipotenusa, que según los datos que yo tengo aquí es 10. Por lo tanto, AP por PB es igual a 40. Es lo que ya había encontrado de la otra forma. Entonces aquí tengo dos formas para resolverlo. Pero en ambas tendría que haber encontrado primero la altura. Bien, en el número 6 nos dicen, tenemos un triángulo rectángulo ABC, DE es paralelo a BC. Estas dos son paralelas. Y tenemos que encontrar X. Bien, ahora si yo tengo rectas paralelas, yo puedo aplicar proporcionalidad entre líneas. En este caso podría aplicar teorema de Tales. Según el teorema de Tales, yo tendría, por ejemplo, que 2 es a 6, como 3 es a más, como 3 es a AE. ¿Sí? Yo tengo 2 es a 6, como 3 es a AE. Por lo tanto, yo tengo aquí que AE va a ser igual a 3 por 6, 18, entre 2, 9. Ya tengo esto. Ya tengo que AE vale 9. Eso es lo que he encontrado ahorita, aplicando teorema de Tales. Y con eso ya voy a trabajar en el triángulo EDA. ¿Por qué? Porque también es recto. Si estas líneas ABC y ED son paralelas,
quiere decir que también aquí en D se forma un triángulo rectángulo. También hay un ángulo ahí recto. Y entonces yo tengo el cateto AD, tengo su proyección X y tengo toda la hipotenusa. Por lo tanto, puedo aplicar ahí esa relación métrica. Yo aquí puedo decir que 3 al cuadrado, el cateto al cuadrado, va a ser igual a su proyección por la hipotenusa, que vale 9. Por lo tanto, X vale 1. Pero primero tenía que haber encontrado este lado que me faltaba, ¿no? Utilizando. Aquí me dan pistas. No solamente tengo triángulos semejantes, que son los triángulos rectángulos, sino también tengo que hay paralelos. Si hay paralelismo, entonces puedo probar proporcionalidad entre líneas. O sea, ya de los datos que me están dando, yo ya puedo ir imaginándome, o sea, son como pistas para ver qué puedo aplicar. Bueno, y recuerden siempre, a la primera no necesariamente nos va a salir, ¿no? Si no sirve algo que yo utilicé, retrocedo, regreso y busco otra manera de resolverlo. Problema 7. En el problema 7 ya tenemos otros elementos. Aquí tengo un triángulo rectángulo ABC. Hay una cebiana BD que genera un triángulo isósceles. Y hay que encontrar el lado de ese triángulo isósceles. Bien, aquí entonces, según lo que ya hemos trabajado, esta línea cebiana tal como está no me ayuda porque no hay relaciones métricas cuando yo tengo una cebiana cualquiera. Pero sí tengo, si es que fuera altura, entonces yo podría ir sacando datos. Entonces aquí yo trazo la altura. Pero al trazar la altura de un triángulo isósceles, la base se va a dividir en dos segmentos congruentes. Por lo tanto, van a medir 4 y 4. Miden 4 y 4. Y con eso yo ya puedo aplicar la misma propiedad que he aplicado en el anterior, ¿no? Porque yo tengo un cateto, tengo su proyección y tengo toda la hipotenusa, que sería AC. Ya, porque el cateto es del triángulo rectángulo ABC. Por lo tanto, tengo que mirar ahorita todos los datos. La altura trazada me ha servido para encontrar cuánto mide la proyección de X. Entonces, aplicando el teorema, yo voy a tener X al cuadrado es igual a su proyección, que es 4, por toda la hipotenusa, que es 9. 4 por 9, 36. Por lo tanto, X vale 6. Y ahí está el problema número 7. Continuamos. Aquí ya vamos con otros elementos. Tengo un rectángulo. A ver, eso debería estar aquí a la derecha. Sí, aquí están a la derecha. Bien, entonces aquí está, problema número 8. Tengo un rectángulo ABCD. Tengo las medidas en las que se dividen los lados, 3 y 12. 4 de QAP. Aquí hay un triángulo rectángulo APD. Y nos piden la medida de AB, que le he puesto X. Vamos a ver. Ya, entonces, ya, aquí en el triángulo rectángulo aparentemente no tengo información. Pero yo tengo aquí justo en su vértice una línea que es paralela a los lados AB y CD del rectángulo. Y entonces yo puedo continuar esa línea. Si yo continúo esa línea, lo que yo tengo es la altura del triángulo rectángulo. Y como son paralelas y además hacen 90 grados, quiere decir que los segmentos inferiores también van a medir 3 y 12. Este va a medir 3 y este va a medir 12.
Y si yo ya tengo los segmentos en los que se divide la hipotenusa al trazar la altura, yo puedo encontrar la medida de esta altura. Así como está ahorita, esta altura es x menos 4. ¿Por qué? Porque todo el lado AB es x, pero como ya tengo 4 PQ, esta línea roja va a medir x menos 4. Y aplicando el teorema de la relación métrica, yo tendría x menos 4 al cuadrado es igual al producto de los dos segmentos inferiores, que sería 3 por 12. 3 por 12 es 36, raíz cuadrada de 6, x menos 4 es igual a 6, por lo tanto, x vale 10. Entonces, esa es la altura del rectángulo, es 10. El problema número 9 es, básicamente es la misma figura. Es la misma figura, sino que me piden otro tipo de información. Me piden el área, la medida del área sombreada, ¿no? Que no está sombreada aquí, pero es ABQP, aquí en el hidro. Y entonces vamos a hacer lo mismo para encontrar es un trapecio, bueno, es un trapecio rectángulo. Por lo tanto, el área del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por altura. Lo único que me falta es la base mayor AB. Y el procedimiento para calcularlo es el mismo que hemos hecho anteriormente en el problema 8. Y entonces yo digo, aquí trazo la altura, que es continuación del segmento que mide 3. Va a ser 8 y 2 los segmentos en los que se divide la hipotenusa. Y entonces voy a llamarlo X. Voy a llamar X a la altura, o H si quisieran, como se suele representar la altura. Y entonces primero encuentro su valor. Aquí yo tendría X al cuadrado es igual a 8 por 2. Por lo tanto, X es igual a 4. Si X es igual a 4, yo ya tengo cómo sacar AB. AB va a ser igual a 3 más 4, 7. Y entonces ya puedo encontrar el área que me piden. Es el área del trapecio. Ya encontré que AB mide 7. Entonces el área del trapecio es base mayor más base menor entre 2 por altura, que es 8. Aquí las bases en realidad lo estamos viendo girada la figura 90 grados. Las bases son AB y QP. La altura sería 8. Y esto es igual a 7 más 3, 10, entre 2, 5 por 8, 40. No 40 unidades cuadradas, porque está en unidades. Aquí no nos dicen que son centímetros, metros, pero son 40 unidades. Por lo tanto, el área será en unidades cuadradas. Listo, continuamos. Problema número 10. Aquí, bueno, tengo un trapecio, tengo un triángulo rectángulo, tengo otro triángulo rectángulo. Este segmento AC lo podemos ver como la altura del triángulo AB. BC vale 9 cuartos. Entonces, tengo que ver todos los elementos que yo tengo para poder encontrar el lado de E, que mide X. Vamos a ver qué podría ser aquí. Ese es el número 10. No sé si hay otro dato más. No, no hay otro dato más. Ya. Aquí, por ejemplo, si yo miro el triángulo ABE, yo tengo la altura y tengo uno de los segmentos en los que se divide la hipotenusa. Podría encontrar el otro segmento.
yo tendría que decir que 3 al cuadrado es igual a 9 cuartos por C. Porque la altura, el cuadrado de la altura equivale al producto de las dos proyecciones de los catetos. En este caso me falta el valor de S. Y resolviendo esta ecuación me va a salir 9 al cuadrado es 9. Con 9 se simplifica 1 y el 4 pasa a multiplicar. Por lo tanto, S mide 4. Ya tengo. S vale 4. Acá lo pongo. AC vale 4. Y ahora, AC vale 4 y entonces podría encontrar AE. Porque yo tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos son 3, 4. Por lo tanto, la hipotenusa, que en este caso es AE, va a valer 5. Si yo tengo 3, 4 y 5, y entonces yo podría sacarlo con ángulos. Yo digo, este es el ángulo de 53 y este es el ángulo de 37. Por lo tanto, el ángulo CED va a valer 53 y lo puedo sacar así, por ángulos, con las Ks, como ustedes ya conocen cómo pueden sacarlo, ¿no? O si no, también podríamos decir que este DE es la altura de este triángulo. Es la altura de este triángulo. Entonces, aquí también va X. Aquí también va X, para no utilizar las razones de los triángulos notables. Igual podríamos hacerlo. Pero en este caso, utilizando una de las relaciones métricas estudiadas, yo tengo que los catetos al multiplicarse, 3 por 4, se va a obtener la hipotenusa por la altura, 5 por X. Y entonces, 3 por 4, 12, entre 5, 2,4. Ese es el valor de X. Como les digo, es una forma. Porque también aquí podría, por ángulos, también podríamos haberlo sacado. Problema 11. En el problema 11 nos dicen calcular X si O1 y O son centros de las circunferencias y T es punto de tangencia. Bien, entonces como ya tenemos puntos de tangencias, podemos aplicar también las propiedades que relacionan el radio de una circunferencia y la línea tangente. En este caso hay que recordar que si yo uno un radio con al punto de tangencia, se va a generar un ángulo de 90 grados. ¿Qué más? Aquí, este segmento del triángulo rectángulo, este segmento de la derecha, también va a valer X, porque es un radio, y el radio de la circunferencia menor es X. Aquí vale X. La hipotenusa va a estar formada por X también aquí, que es el radio de la circunferencia menor, y completa la hipotenusa el 8, porque este segmento que falta es el radio de la circunferencia mayor. Por lo tanto, aquí también mide 8. Y ya me dan el cateto OT, que es 12. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar teorema de Pitágoras. Es cateto al cuadrado, X al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso es igual a X más 8 al cuadrado. Y resuelvo. X al cuadrado más 144, binomio al cuadrado, producto notable. X al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 16x, más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, x al cuadrado se simplifica. 64 pasa restando. 144 menos 64 es 80. Es igual a 16x. X va a valer 5. 80 entre 16. Tengo una circunferencia, una línea tangente y tengo un rectángulo sobre la línea tangente.
Uno de sus lados mide 9, AB mide 15 y nos piden encontrar el radio, ¿no? Calcular el valor del radio. Y entonces aquí, vamos a ver, si tengo una línea tangente y un punto de tangencia, yo uno centro de la circunferencia y punto de tangencia para obtener un ángulo de 90 grados. Luego, luego yo puedo prolongar este lado ED. Yo lo prolongo y también obtendría aquí un ángulo de 90 grados, porque son paralelos los lados del rectángulo. Y puedo unir OE, que es el radio que yo estoy buscando. Y entonces aquí tengo lo siguiente. Este es el radio que estoy buscando. Este es el radio que estoy buscando. Luego, este cateto va a valer 15 igual que AB. Aquí vale 15. Y el otro cateto va a resultar de la diferencia entre el radio, porque este es un radio, y este CD es este segmento que está aquí a la izquierda. Por lo tanto, el cateto menor que yo estoy buscando va a medir R-9. R-9. Ese es el cateto que me falta aquí. R-9. Ya estoy aquí en esta figura. Ya estoy aquí en esta figura. Vamos a color. Estoy en este triángulo. Ese es el triángulo rectángulo que necesito resolver. Y como ya tengo aquí los catetos y la hipotenusa, yo voy a aplicar teorema de Pitágoras. Es lo que me queda aplicar. Y entonces el teorema de Pitágoras aquí resultaría R al cuadrado, que es la hipotenusa. R de la hipotenusa es igual a R menos 9 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y ya lo resuelvo igual que resuelto los anteriores. R al cuadrado es igual a R al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 18R más el cuadrado del segundo, más 15 al cuadrado, que es 225. Termino de resolver, las R se van, 18R pasa sumando, 85 más 225 es 306, y divido 306 entre 18. 306 entre 18 es 1, sobrando 12, 126 entre 18, 7. R vale 17. Y para terminar, a ver ahí, los que lo necesitan ya sí, en 2 minutos acabamos, 2, 3 minutos. La última es parecida. Ya, entonces aquí la idea es trazar los elementos que nos pueden ayudar para poder encontrar una relación, que en este caso es el teorema de Pitágoras. En el número 13 es similar. A ver, en el número 13 yo tengo 8, 12 y tengo aquí F, que es punto de tangencia. Entonces yo trazo el radio y aquí tendremos 90 grados. Luego, como esta medida es 12 BF, yo también aquí trazo una paralela para que también mida 12. Aquí mide 12. Aquí también mide 12. Y finalmente, si yo trazo el radio OE, este es el radio que yo estoy buscando, R, pero me falta encontrar o dar una expresión a este cateto menor.
Pero este 8 también va a medir 8 en este segmento de la derecha. Aquí mide 8 también. Por lo tanto, el cateto que me falta, yo lo puedo expresar como R menos 8. Y aquí ya debo aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo que está dentro de la semicircunferencia. Por lo tanto, yo tendría R al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más R menos 8 al cuadrado. R menos 8 al cuadrado. Lo mismo, R al cuadrado es igual a 144 más R al cuadrado menos 16R más 64. R al cuadrado se va, 16R pasa, 16R es igual a 144 más 64 es 208. Por lo tanto, R es igual a 208 entre 16, 20 entre 16, 1, sobrando 4, 48 entre 16, 3. R vale 3. Y listo. Con esto terminamos todos los problemas que estaban preparados para hoy.